Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy trabajaremos conceptos eléctricos, parte 1. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Para la existencia de corriente es necesario que las cargas que se mueven describan trayectorias cerradas, es decir, estas cargas deben entrar por un punto terminal y salir por otro. Ver imagen. Por ejemplo, los rayos son descargas eléctricas en donde la corriente fluye desde las nubes hacia el suelo, descargando de esta manera una gran cantidad de energía eléctrica. El fenómeno de transferencia de cargas negativas de un punto a otro en un circuito se define como la rapidez con que se produce el flujo de carga a través de una sección transversal por unidad de segundo. Un amperio es igual a un culombio por segundo. En el sistema internacional se define el amperio como unidad para medir la corriente y usualmente se representa con la letra I minúscula o I mayúscula. Condiciones para que exista la corriente eléctrica. Para que exista corriente eléctrica que fluya por un circuito es fundamental que se presenten tres elementos o factores. Elemento 1. Como primer elemento es necesario una fuente de fuerza electromotriz como, por ejemplo, una pila, una batería, un generador eléctrico o similar. Elemento 2. En segunda instancia es necesario que exista un camino por el cual los electrones puedan circular ininterrumpidamente, desde el polo negativo de la fuente de fuerza electromotriz hasta el polo positivo de esta misma. En los circuitos eléctricos comunes, este camino es el conductor o el cable con el que se conectan las cargas, el cual generalmente es de cobre. Elemento 3. Por último, el tercer elemento necesario para que exista corriente eléctrica es una carga conectada al circuito que oponga resistencia al paso de la corriente eléctrica. Una carga es cualquier elemento, equipo o dispositivo que para su funcionamiento requiera consumir energía eléctrica, como por ejemplo un bombillo, un ventilador, un secador de cabello, un televisor, etc. Intensidad de la corriente eléctrica. En la pantalla anterior se estudiaron las condiciones necesarias para que la corriente eléctrica exista en un circuito. Ahora bien, la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito cerrado tiene una intensidad del flujo de los electrones, que depende del voltaje, V, o la tensión que se provea, y de la resistencia, R, en ohmios que oponga al paso de la corriente la carga que se encuentre conectada al circuito. Si esta carga opone poca resistencia, el resultado será que la cantidad de electrones que circulan por el circuito será superior comparada con otra carga que presente mayor resistencia al paso de los electrones. Medición de la corriente eléctrica. Como toda magnitud física, la intensidad de circulación de la corriente eléctrica también es medible a través de un equipo conocido como amperímetro, el cual debe ser conectado en serie con el circuito sobre el que se vaya a tomar la medida. Aunque existen otros amperímetros que utilizan la inducción electromagnética para medir la corriente que pasa por un conductor, haciéndolo pasar a través de un gancho, sin que sea necesario hacer una conexión con el circuito. Según su naturaleza existen dos tipos de corrientes eléctricas: corriente directa o continua y corriente alterna. Corriente directa. Se caracteriza porque siempre circula en un solo sentido, es decir, desde el extremo o polo negativo hacia el extremo o polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz que suministra la corriente. Al mantener siempre un solo sentido, su polaridad permanece fija. A la corriente directa también se le conoce como corriente continua. Un ejemplo de corriente directa es la suministrada por una pila o batería. Corriente alterna. La gran diferencia de la corriente alterna con respecto a la corriente directa es que el sentido en el que circula cambia periódicamente y por lo tanto su polaridad también cambia.
La periodicidad con que el sentido cambia depende de la frecuencia en hertz que tenga la corriente. La corriente alterna es la más usada doméstica y comercialmente. La corriente alterna de uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 o 60 veces por segundo, según el país del que se trate, lo que se conoce como frecuencia de la corriente alterna. El voltaje, también conocido como tensión o diferencia de potencial, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se puede considerar como la presión que ejerce una fuente de fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas en un circuito eléctrico cerrado, para que exista flujo de una corriente eléctrica. Se puede considerar una fuente de voltaje o fuerza electromotriz como una bomba que suministra cargas, esto es, cuando exista una diferencia de potencial entre los dos puntos de la fuente debido a una trayectoria cerrada, conexión fuente, conductores y carga. La fuente mueve las cargas desde el terminal negativo, menor potencial, hasta el terminal positivo, mayor potencial, y la trayectoria cerrada permite el flujo de estas cargas desde la fuente hasta la carga, bombilla, resistencia, consumidor. Medición del voltaje. Para medir el voltaje o la tensión de una fuente de fuerza electromotriz o en un circuito eléctrico, es necesario usar un instrumento de medición conocido como voltímetro. Para la correcta medición del voltaje, el voltímetro se debe conectar de forma paralela en relación con la fuente de suministro de energía eléctrica o con la carga sobre la que se desea medir el voltaje aplicado. En otras palabras, se debe conectar paralelo a los dos puntos sobre los que se desea medir la diferencia de potencial existente. Los voltajes bajos o de baja tensión se miden en voltios y se representan por la letra V mayúscula, mientras que los voltajes medios y altos, alta tensión, se miden en kilovoltios y se representan por las iniciales kV, resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica a toda oposición que encuentra la corriente eléctrica a su paso por un circuito eléctrico cerrado, limitando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier aparato o dispositivo conectado a un circuito eléctrico representa una carga o resistencia para la circulación de la corriente eléctrica. Generalmente los electrones buscan circular por un circuito eléctrico de una forma más o menos ordenada, de acuerdo con la resistencia que se oponga a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden de los electrones, pero cuando la resistencia es alta, los electrones chocan unos con otros y liberan energía en forma de calor. Esto hace que siempre se aumente en algo la temperatura del conductor. Espero que sea de su agrado este video. Escriban en la cajita de comentarios para darles respuesta a todas sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima. Chao.